Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. ¿Cuál es el verdadero problema de su negocio? ¿Por qué no avanzan? Me van a decir, Karen, no vendo lo suficiente, Karen, no consigo personal, los clientes no quieren pagar luego, miles de cosas. Pero realmente ahí no está el problema. Cuando nuestro negocio no tiene una visión clara, ¿qué significa eso? Significa que no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo. ¿Y por qué es tan importante que nuestro negocio tenga una visión? Cuando ustedes se toman el tiempo de establecer una visión para su negocio, no solamente están proyectando a futuro, sino que también están dejando por sentado las bases en las que van a ir construyendo su negocio. Y eso es demasiado importante, porque estas bases tienen que ser totalmente transparentes para los clientes, para sus funcionarios, para todo el mundo en general. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, una de las cosas esenciales que mata realmente cualquier negocio es la informalidad. La informalidad de uno mismo, de los empleados, de los clientes. Les voy a poner en contexto. Siempre, bueno, en mi caso, ¿verdad? En particular, con todo lo que es la parte de jardinería, que son mano de obra bruta, por así decirlo, operan de una determinada forma y es muy difícil conseguir gente comprometida o mano de obra calificada o que tenga unos estándares de trabajo más elevados. Difícil, pero no imposible. Cuando yo empecé, me costaba muchísimo conseguir gente decente con la que trabajar. Y bueno, vamos a decirle que por casualidad, por azar, conseguía, ¿verdad?, buenos jardineros, pero era la excepción y no era la regla, ¿verdad? Cuando venía alguien que era medianamente bueno, pero de repente fallaba o era maleducado o no sé, habían cosas que no le tenía que perdonar y le perdonaba por miedo a quedarme sin ese funcionario, ¿verdad? Eso por un lado, por parte de los jardineros. Tenía también, por ejemplo, una vendedora que era relativamente buena al principio, pero después había meses que alcanzaba las metas, meses que no alcanzaba las metas. Y yo muchas cosas les perdonaba porque decía, es difícil luego conseguir a alguien bueno. Y recién en el punto en el que me di cuenta de que siempre que yo esté tolerando cosas, esas cosas iban a suceder. O sea, si yo toleraba que alguien no alcance sus metas por 3 meses consecutivos, ¿qué iba a pasar? La persona no iba a ver la presión, entonces no ven la importancia de alcanzar sus objetivos. Si un jardinero de repente faltaba y no repercutía en nada en cuanto a su salario o a su desempeño o de alguna manera, entonces vuelve a faltar. Te falta ese y después te faltan los siguientes, ¿verdad? Y esto fue hasta que llegó un punto clave en el que tenía un equipo en particular que en cuanto a trabajo era relativamente bueno. Era un equipo de 5 jardineros, pero tenía el inconveniente de que no querían clasificar la basura. ¿Qué pasa? Un día les digo, van a venir hoy del trabajo y se van a poner a clasificar la basura que no clasificaron todos los días anteriores. Había un montículo. Y me dicen, no señora, ese no es nuestro trabajo. Nosotros no somos recicladores de basura, ese es un trabajo denigrante. Dije, mira, si a vos te parece denigrante, yo muchas veces reciclé basura. Y reciclar basura en jardinería es poner la bolsa de la planta en un recipiente, la tierra en otro recipiente, la planta, lo que es residuo vegetal, en otro lado, ¿verdad? Clasificación de residuos, que no me parece nada denigrante, ¿verdad?
Me dijo, si vos nos haces hacer eso, los 5 vamos a renunciar. Y le dije, bueno, dale, excelente. Renuncien entonces, le dije, ahí tienen la puerta, por favor, retírense. Los 5 se retiraron esa mañana. Se hace el acta, ¿verdad? Porque todo esto se tiene que hacer por escribanía. Se constata abandono intempestivo de trabajo y posterior a ello me llega una denuncia de que supuestamente yo les despedí. Obviamente ninguno cobró nada, pero ¿qué es lo que aprendí con ese equipo? Ahí aprendí y en ese punto dije, nunca más voy a tolerar o voy a perdonar conductas que no deben ser perdonadas. Porque cuando vos sos permisivo, vos le das de la mano a alguien y sí o sí te agarran del codo. Y lastimosamente esto es así, ¿verdad? Entonces ahí dije, ok, voy a restablecer mi contrato, las exigencias. Yo siempre me manejé con bonificaciones o con comisiones por los trabajos, ¿verdad? Sujetos a determinado tipo de conducta, ¿verdad? Y después de eso también, ¿verdad? Entendí que, y les repito, ¿verdad? Como les dije hace rato, siempre que ustedes estén tolerando cosas que sienten que no deberían tolerar, eso va a seguir viniendo a su vida. Y en el punto en el que digan basta y saquen eso de manera definitiva, ahí recién va a venir lo bueno. Porque yo sé que, o sea, esto me pasó a mí y sé que le pasa a muchos colegas emprendedores, de que no le despedimos al funcionario que trabaja medianamente bien porque estamos esperando que venga alguien mejor. Pero no sucede así y no va a suceder así. Cuando yo le saqué a estas 5 personas, a mí me tocó irme a pelear con los 2 ayudantes que me quedaron y hacer un jardín. ¿Tuve problemas? No tuve problemas. O sea, fui yo la que me fui, hice ese trabajo y a toda la gente nueva que vino, yo les enseñé cómo quería que aprendan y toda la metodología. Y a partir de ahí las cosas empezaron a encaminarse. Porque limpié, eliminé y dejé de tolerar todas las cosas que no quería tolerar y empecé a ser más exigente y a tener una visión más allá. Entonces, cuando las personas se dan cuenta que no hay no hay un margen en el que pueden estar tanteando lo que pueden o lo que no pueden hacer, y tenés una estructura y le pasás un contrato y le decís, estas son tus responsabilidades, estas son tus obligaciones, estos son tus derechos, esto es lo que tenés que cumplir, y cada vez que sale vos le haces un llamado de atención dependiendo de la gravedad de la falta, entonces la gente se mantiene bien alineada. O si es que es alguien, ¿verdad? Que de por sí luego es un buen funcionario, muchas veces ni siquiera tenés que volver a decirle porque ya sabe qué es lo que se espera de él, de ella, y no tenés que estar andándole detrás. Entonces, estas son decisiones que uno tiene que aprender a tomar con muchísimo valor y perder el miedo. Porque mientras que vos sigas tolerando este tipo de personas en tu equipo nunca va a crecer. Y la gente que es buena y que no falla tampoco se va a quedar. Porque va a decir, mira, a este le toleran esto y yo que soy excelente, ¿por qué voy a ser excelente si a esta otra persona le están tolerando tantas fallas? Entonces ahí le estás perjudicando a las personas que aspiran a un nivel más alto y no se te van a quedar. Y siempre tenés que deberte a la gente que cumple con un nivel mucho más elevado, y ese tiene que ser tu estándar, y toda la gente nueva que entra tiene que operar bajo ese mismo estándar. Lo mismo con los clientes, ¿verdad? Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Si querés algo, tenés que ser exactamente, o sea, conciso, concreto en lo que querés. ¿Querés un funcionario? Tenés que saber cómo querés que sea en actitud, en aptitudes, qué habilidades,
qué visión querés que tenga y plasmar eso tiene que estar en tu solicitud de empleo, y para que pueda venir la gente correcta. Con los clientes es lo mismo. A través de los años, con cada inconveniente que tenía con algún cliente en particular, o sea, gracias a Dios, los clientes conflictivos son la excepción y no la regla. Pero de cada excepción yo aprendí algo nuevo, aprendí a leerle a ese tipo de gente, aprendí a no tolerar muchas cosas y a ser cada vez más firme en lo que es mi oferta y también con los clientes que voy a trabajar. Porque lo que hay que tener en cuenta es de que tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, independientemente del nivel en el que estés, es tu entorno. Entonces, si vos trabajas con gente tóxica, eso te va a drenar la energía. Y hablo tanto de empleados como de clientes. Y por eso uno tiene que ser sumamente selectivo, porque te tiene que gustar. O sea, a mí me gusta hablar con mi equipo, a mí me gusta construir con mi equipo, porque tienen una visión, yo sé que puedo esperar de ellos, ellos saben lo que pueden esperar de mí y la entrega que tienen, ¿verdad? Entonces, cuando vas a seleccionar tus clientes, porque es cierto, el cliente te puede elegir, pero vos también tenés la potestad de elegirle a tu cliente. Les cuento así un tipo de cliente en particular para que puedan tener un ejemplo más conciso. La gente apurada. Cuando yo empecé, obviamente quería vender. Y siempre, o sea, nunca falta, ¿verdad?, el cliente que te llama un jueves a las 10 de la noche y te dice, yo quiero un jardín para mañana, ¿tenés disponibilidad? Y vos te pones a hacerle un proyecto, un presupuesto, hasta las 12 le pasás, nunca más te responden, te dejan visto o te dicen que es demasiado caro. Y así. Me pasó un par de veces, varias veces, hasta que me di cuenta que toda la gente que estaba apuradísima generalmente nunca hacía nada. O sea, de 10 personas que me escribían a decirme que estaban apuradas por un proyecto, con suerte una llegaba a concretar y llegaba a hacer. Y ahí dije, bueno, ya no más. O sea, ya después luego empecé a cobrar visitas técnicas, empecé a establecer plazos de entrega de todos los proyectos y a respetar esos plazos que hasta hoy en día seguimos respetando. Entonces, hoy en día nosotros tenemos bien estructurada, ¿verdad?, nuestra oferta a proyectos de diferentes niveles. Si quieren un proyecto conmigo, si quieren un proyecto con alguien de mi equipo, y plazos de entrega. Si alguien me dice, supongamos, quiero un proyecto de paisajismo, dice 15 días hábiles. Dice, no, yo necesito en 5 días. Ok, es 3 veces menos el tiempo. Entonces le voy a cobrar mínimamente un 150% más. Y le decís, ok, si querés en este plazo, este va a ser el costo adicional. Y ahí realmente te das cuenta si la persona realmente está interesada en el proyecto, por un lado, y por otro lado también, si es que es en serio. Porque hay mucha gente que de ansiosa nomás quiere antes, ¿verdad? Pero teniendo 20, 30 proyectos en cola, que es lo que tenemos ahora, no podemos darle prioridad o adelantarle un proyecto a alguien solamente porque quiere, ¿verdad? Entonces todos esos plazos siempre se respetan. Y sí, 1 o 2 empresas por ahí dijeron, sí, quiero, ok, pagaron creo que el doble o el triple de lo que costaba el proyecto en sí. Pero después la mayoría de la gente respeta los plazos, ¿verdad? Y esto tiene que ser un no negociable y tenés que ir desarrollando todo lo que son términos y condiciones dentro de lo que es tu negocio, para que puedas tener una estructura. Y esto también va a hacer que todos los clientes te tomen más en serio. Porque vos tenés que establecer un protocolo y le decís, este es el protocolo a seguir. Y siempre va a haber el que va a tratar de pasar por encima. No me pueden hacer el proyecto así nomás. Y es tu tiempo lo que estás vendiendo, ¿verdad? Lo que estás realmente ofreciendo. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, lo mismo, ¿verdad?
Cuando yo dejé de aceptar determinado tipo de clientes, ¿qué pasó? Obviamente estos clientes dejaron de venir y empezaron a venir clientes más afines con mis valores, mis metas, mis objetivos. Pero uno no tiene que tener miedo de soltar. No tenés que tener miedo de quedarte sin clientes. No te vas a quedar sin clientes. No tenés que tener miedo de rechazar una venta si es que esa venta te va a conllevar un costo emocional demasiado elevado. Entonces, para mí eso no tiene precio. O sea, hoy en día a mucha gente prefiero no trabajar con ellos porque yo sé de entrada que van a ser clientes conflictivos. Y yo no hablo de exigencia, o sea, son cosas totalmente diferentes, porque obviamente todos vamos a exigir por lo que estamos pagando. Pero ¿a qué me refiero con un cliente conflictivo o con un cliente tóxico? Gente que le decís claramente qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, y aún así te está pidiendo de más, aún así te está pidiendo cosas que no corresponden. Y realmente vos no te vas al supermercado a pedir descuento, vos no te vas al supermercado a pedirle que te regalen algo, porque sabes que ni siquiera te van a pelotear. ¿Por qué? Porque es una empresa grande que ya tiene una estructura bien definida, y cuando estás emprendiendo, la gente que tiene mala intención muchas veces va a querer abusar. Entonces eso es algo que tenés que tener en cuenta, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve, de qué te vale tener un cliente al que prácticamente le estás regalando tu servicio y encima otra vez tiene un costo emocional demasiado elevado? No vale la pena. O sea, ahí perdés el disfrute completamente de lo que te gusta hacer, ¿verdad? Entonces, por eso también, o sea, prácticamente hoy en día, si alguien me pide un proyecto, de cierta manera, yo le hago una entrevista a esa persona, porque yo voy a trabajar uno a uno con ese cliente y me tiene que agradar. O sea, porque al fin y al cabo construís una relación. O sea, yo con mis clientes construyo relaciones. Y tengo clientes de 12 años, ya van a ser casi 13 años, 10 años, 5 años. Y todo el tiempo estoy en constante comunicación con ellos. Y si yo me doy cuenta que no va a haber una comunicación fluida, o que esa persona es conflictiva, o que de repente no entiende A o no entiende B, entonces ahí yo corto, porque sé bien que no voy a poder trabajar con esa persona. O sea, a mí me gusta tener las cosas bien claras, que las personas entiendan. Si me dice que es caro, si me dice que no quiere pagar o que no vale luego, entonces no es para que trabaje conmigo. O sea, puede ver algo que sea más económico, porque no es lo que yo ofrezco, ¿verdad? Y lo mismo también, ¿verdad? Con un funcionario que tengas. Si ya te empieza a faltar al primer día, si te dice que va a hacer algo y no hace, si le dejaste alguna indicación y no ve, si le corregís 4 o 5 veces y no mejora, ya tenés que saber que esa persona no va a mejorar, no va a salir adelante, y le tenés que sacar de tu equipo, porque ese tipo de gente estanca tu negocio. Y eso es la informalidad que impide que tu negocio crezca. Y para poder cerrar, todo esto en realidad se construye con tu propio carácter. Porque cuando vos sepas exactamente qué es lo que vos te mereces, vas a poder exigir eso. Cuando vos tengas tus no negociables bien claros, cuando alguien pase esos límites o trate de pasar, automáticamente le vas a parar el carro y le vas a decir hasta dónde puede llegar. Pero si vos no tenés carácter, si vos no sabés lo que vos valés, si vos no sabés a dónde querés llegar, entonces las personas van a jugar contigo. Porque el mundo es así. Y uno mismo es el que se da el valor. Y mientras vos aceptes en tu vida cualquier cosa, te va a seguir llegando a la vida cualquier cosa. O sea, tenés que establecer bien claro qué es lo que querés en todo sentido, a dónde te estás dirigiendo, qué tipo de personas querés en tu equipo o querés en tu empresa, con qué tipo de clientes querés trabajar y qué es lo que vas a permitir y qué es lo que no vas a permitir, y te plasmas y te aseguras
y garantizás que eso se cumpla, porque esa es la única manera también en que vas a empezar a ganar autoridad en el mercado. Y ese es el verdadero